están? Espero que estén muy bien. Yo soy Josefina Lubari y esto es Gira mi Sol. Gira mi Sol es un espacio para pensar lo cotidiano, debatir acerca de estas temáticas que pueden trastocar nuestro día a día y así poder darle otro sentido a las cosas o verlas desde otra perspectiva. En un primer momento este espacio estuvo pensado para llevarlo a YouTube, entonces grabé un primer episodio en YouTube, pero ahora decidí también establecerlo en la plataforma de Spotify, así tenemos dos plataformas de Gira mi Sol. En el capítulo anterior, les voy a comentar brevemente, hablé de las cosas que quiero hacer y no me animo. Muchas de estas cosas que queremos hacer y no nos animamos a hacer tienen un poco que ver con este miedo a lo nuevo, porque el miedo a lo nuevo es inevitable. Entonces, generalmente el efecto que causa es que posterguemos constantemente estas cosas o actividades que queremos hacer. Al ser seres sociables, la mirada del otro tiene un papel fundamental también en estas decisiones. Freud tiene un texto que es La psicología de las masas y análisis del yo, en donde justamente habla de que en la multitud puede perderse la individualidad, con lo cual habla de la gran influencia que tienen nuestros vínculos sobre nosotros. Y destacamos también lo importante que es encontrar aquello que nos mueva, ¿no? Puede ser a través de un proceso de introspección, por ejemplo, o si hay alguna actividad nueva que quieras hacer, o que comenzaste en su momento y dejaste por H o por B volver a retomar esa actividad que disfrutabas. Puede ser cualquier cosa. Una vez que identificamos aquello que nos mueve, es importante de alguna manera la motivación. Hoy vamos a hablar de la motivación, del bienestar, del aprendizaje también un poco. La motivación no como algo mágico que nos puede ayudar en todo, sino más bien como algo que se puede construir. Y entonces podemos decir que la motivación no se busca, sino más bien se cultiva y es algo que tiene que nacer desde el bienestar, si se quiere, no desde la presión por hacer algo. La motivación en sí no considero que sea un proceso lineal, ya que muchos factores entran en juego. Algunos de estos factores, o muchos de estos factores, son orgánicos. Entonces podemos hablar, por ejemplo, del sistema de recompensas, que este a su vez es regulado por un montón de neurotransmisores. Dopamina, oxitocina, serotonina. La serotonina, por ejemplo, está ligada a la sensación de bienestar. Entonces vamos a decir que muchos factores influyen a la hora de hablar de motivación. ¿Qué entienden ustedes por motivación? Si lo tendríamos que definir lisa y llanamente, la motivación vendría a ser este impulso que nos motiva a hacer algo, ¿no? Sin entrar en mucho tecnicismo y demás, vendría a ser este impulso que nos motiva al accionar, a hacer algo. Muchas veces caemos en esta creencia de que necesitamos sentirnos motivados como para empezar a hacer algo o para empezar algo nuevo, cuando muchas veces empezar a hacer algo es lo que genera motivación. Entonces podemos decir que la acción también crea el impulso. Entonces no necesitamos depender exclusivamente de sentirnos motivados como para poder empezar a hacer algo. Hay que destacar que la motivación no es algo ni espontáneo, tampoco es constante, no es un proceso lineal. Podemos decir que depende de hábitos y de procesos que regulan nuestro bienestar. Entonces es necesario destacar que el bienestar es algo clave, es algo fundamental, es nuestro eje. Un poco de esto hablo en mi tesis. Ella necesitaba mostrar la tesis. Mi tesis la hice desde el enfoque de la psicología laboral organizacional y un poco habla acerca de que para ser productivos, ahora explico por qué hago énfasis en el productivos, es necesario velar por tu bienestar, ¿sí? Esto es algo primordial. Productivos lo digo en términos no de querer hacer algo todo el tiempo y estar ocupado todo el tiempo, no. Hablo de productividad en términos de poder armonizar la acción y el sentido, es decir, avanzar hacia tus objetivos sin perderte en la prisa ni en la sobreexigencia, que muchas veces pasa esto de querer hacer por el mero hecho de hacer. Un poco hablo de que en las organizaciones antes, vieron que las organizaciones antes muchas veces velaban o premiaban esta sobreproductividad incluso por encima del bienestar del empleado. Bueno, ahora las organizaciones tienen un poco, hay como un cambio de paradigma, podemos decir. Las organizaciones ahora velan un poco, no todas, pero en su gran mayoría velan por el bienestar del empleado por encima de su productividad, porque se entendió o entendieron que para que el empleado sea productivo y pueda cumplir con los objetivos necesarios para llevar a cabo su trabajo, es necesario que este empleado se encuentre bien, tenga bienestar. Esto es un paréntesis, me gustaría leerles un fragmento de la tesis, que me acuerdo incluso que está en la página 42 y todo.
¿Puedo leerles? Obvio que les voy a leer porque me encanta. El cuidar de la salud mental de los empleados es un acto de humanidad, un reconocimiento de que detrás de cada tarea cumplida y cada meta alcanzada dentro de una organización existen personas con aspiraciones, sentimientos y experiencias únicas. Es entender que el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino también un espacio donde se podría impulsar el crecimiento personal. Esto es importantísimo. Por lo tanto, cuando las organizaciones se comprometen con el bienestar de quienes las sostienen, no solo potencian su productividad, sino que también crean entornos laborales mucho más inspiradores, en los que cada individuo puede desplegar su potencial en su forma más genuina. Y es allí, en ese cruce entre la productividad y el bienestar, donde se encuentra la verdadera prosperidad. Aquella que no solo se mide en números, sino que también nutre almas. Muy poético, ¿no? No me acordaba que era tan poético el asunto. Pero espero que se haya entendido como el punto principal de todo esto, que hay que velar por nuestro bienestar. Nuestro bienestar tiene que estar por encima de todo lo que sea producir o estar motivados. Podemos pensar que a partir del bienestar surge todo lo otro, ¿no? ¿Tiene sentido? El bienestar es algo muy abarcativo, pero si tendríamos que plasmar o plantear lo principal o lo primordial del bienestar, podemos dividirlos en 3 ejes: dormir bien, comer bien y el movimiento. Paso a explicar cada uno, según mi entendimiento. En cuanto a dormir bien, podemos destacar el ciclo circadiano, que este ciclo circadiano vendría a ser nuestro reloj biológico. Esto se activa o es regulado a partir de la hormona de la melatonina. La melatonina se activa a partir de la ausencia de luz, con lo cual comienza a la noche, cuando apagamos todas las luces y bueno, nos vamos a acostar. ¿Qué nos pasa o se entorpece este proceso si estamos con las pantallas, con los celulares a la hora de ir a dormir? Es más, aconsejan que antes de irte a dormir estés por lo menos 1 hora sin el celular, justamente para que este proceso se lleve a cabo de la manera más idónea. Justamente el dormir mal afecta directamente a nuestro bienestar. Estamos más cansados, hay una falta de energía, estamos desmotivados si se quiere, así que bueno, es imprescindible poder dormir bien y es aconsejable esto, evitar pantallas antes de ir a acostarse o al momento en que te vas a acostar, porque a mí me pasa que estoy con el celular y después al día siguiente me levanto súper cansada. Un poco tiene que ver con esto. Comer bien, que yo tampoco soy del palo, pero influye mucho en los neurotransmisores, influye en nuestro bienestar, nuestra alimentación. O nos nutrimos o no nos nutrimos. No hay mucho más para decir. El no nutrirnos bien afecta directamente también a nuestros neurotransmisores. Me acuerdo de una clase de un profesor de neurociencias que nos decía: piensen al cerebro como un auto. Este auto, para funcionar, necesita combustible. ¿Cuál vendría a ser el combustible de nuestro cerebro? Y empezó a nombrar la glucosa, que vendría a ser comer bien, el oxígeno, que sin el oxígeno no se podría convertir esta glucosa en energía, y el sueño, que es un poco lo que decíamos anteriormente, que un poco ayuda a que el cerebro pueda procesar toda la información. No nos vayamos de tema, entonces dijimos dormir bien, comer bien, en la medida de lo posible, y el movimiento, que bueno, la actividad física está más que demostrado que influye mucho en nuestro bienestar. También quiero destacar conocer el ciclo menstrual, ya que justamente esto influye directamente en nuestro estado de ánimo, en nuestro bienestar. Quiero destacar la importancia de conocer las 4 fases e identificar en cuál estás, porque dependiendo de la fase en la que estés, influye mucho tu estado de ánimo, tu energía, tu motivación, por los cambios hormonales que atravesamos a través de estas fases, ¿no? Incluso para cada una de las fases hay una determinada alimentación, hay un determinado tipo de actividad física que se debe hacer, por lo que considero que es muy importante que sepamos esto y no dejarlo pasar. Entonces podemos decir que ciertos hábitos van a influir en nuestro bienestar, en nuestro estado de ánimo, en nuestra energía, y somos nosotros los que decidimos qué hacer o qué no hacer con nuestra energía. Sartre destaca que el hombre está condenado a ser libre. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente tenemos la capacidad de decisión. ¡Qué miedo! Y a la vez qué alivio. Entonces, ¿para qué queremos estar motivados? La productividad en sí misma no es un fin,
sino un medio. Entendiendo que estamos en una sociedad que valora o que premia el hacer constante, nos podemos olvidar que nuestro bienestar no está puesto en cuánto hacemos o en cuánto producimos, que es un poco lo que decíamos anteriormente, sino más bien en cómo nos sentimos con lo que hacemos. Entonces, la motivación no debería ser vista como algo que únicamente nos impulsa a hacer más o nos motiva al accionar, sino que también podemos pensarla como una oportunidad para conectar con lo que queremos. Podemos pensar que al estar alineados con nuestros valores y con nuestros propósitos, es el motor más poderoso para poder generar esta motivación o para poder mantenerla a lo largo del tiempo. Entonces, no basta únicamente con comer bien, dormir bien y hacer ejercicio, es decir, ayuda un montón, pero no lo es todo. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué quiero hacer con la energía que tengo? ¿Qué me motiva? ¿Qué me inspira? ¿Qué mueve mi corazón? ¿O qué nutre mi alma? Y esto es una invitación a hacer una introspección, que no es tarea fácil, pero con estas preguntas guía quizás pueda ser un poquito más llevadero. Ustedes piénsenlo tranquilos, nadie los apura, no hay problema. Yo personalmente puedo decir que a mí me motiva el aprendizaje, y no el aprendizaje entendido únicamente en el ámbito académico. O sea, me gusta el ámbito académico, claro, pero pienso en el aprendizaje más allá del ámbito académico, porque si uno lo piensa, aprendemos un montón de cosas todo el tiempo, que a veces nos olvidamos o lo damos por sentado. Podemos aprender a, no sé, tocar un instrumento, podemos aprender de nuevas experiencias o de viejas experiencias también. Podemos aprender una canción, aprender un baile, aprender una comida, aprender un idioma. Aprendí mucho de mis caídas. También aprendí mucho de mis logros. Aprendo de mí, de los demás también. Personalmente considero que yo aprendo mucho escuchando a los demás, sus historias, su experiencia de vida, su ideología también, ¿por qué no? Incluso podemos aprender a desaprender, amigarnos de alguna manera con el cambio y abrazar la transformación que implica aprender. Se puede también aprender de un proceso, no estar tan empecinada con el objetivo o la meta a alcanzar, sino más bien aprender de ese proceso, poder sacar algo. Que siempre, sí o sí, algo hay, siempre se puede aprender de algo. Hay algo que les quería compartir de aprendizaje, que también lo vi el otro día. El texto se llama Neuromitos en el aprendizaje y los autores son Pablo Luger y Matías Bertone. Está muy bueno todo lo que plantean. Y hay algo que me gustó mucho, sostienen que el aprendizaje es juego, es movimiento, es práctica y es elaboración también. Por ejemplo, a la hora de aprender un instrumento te frustras al principio, sí, obvio, es incómodo. Y ahí tenés que aceptar, amiarte con la idea de que estás aprendiendo, que no es un proceso que es tan dinámico o que vas a aprender a tocar ese instrumento de la noche a la mañana. Y parece una obviedad decirlo, pero a veces uno mismo se olvida de esas cosas, se olvida de que lleva tiempo el aprendizaje y que implica un cambio. Podemos pensar que el aprendizaje implica un cambio y nos viene a desacomodar un poco el estante. ¿Qué quiere decir esto? A mí me gusta graficarlo así. Yo lo pienso como que tenemos un estante, ¿vieron el típico estante de una pieza? Y podemos poner, no sé, nuestros libros, un florero. Y el cambio, ya sea por parte nuestra o por terceros, nos desacomoda todo el estante. No, es incómodo. Nos sacan nuestros libros, nos ponen un cuadro. Los flores las sacan y ponen otra cosa. Y como que se va acomodando constantemente ese estante. Con lo cual es incómodo al principio porque uno estaba acostumbrado a cómo estaba acomodado el anterior estante. ¿Me explico? Es el mismo estante, pero distinto, organizado distinto. ¿Me explico? Obvio que es más fácil y menos caótico quedarnos quietos, no mover nada. Estar en la famosa frase zona de confort y no tocar ni desacomodar nada en nuestro estante. Pero vamos a ser sinceros, ¿no? Sin cambio no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay aprendizaje. Y sin aprendizaje, ¿qué somos? ¿A qué vinimos? ¿A limitarnos a existir? No digo que esté mal, ojo, es como para poder debatirlo, si se quiere. Obvio, comemos, dormimos, tenemos oxígeno, alimentamos nuestro cerebro, le damos combustible y hacemos que funcione de alguna manera, pero
¿Qué nutre nuestro corazón? ¿Qué cosa le ha sentido a nuestra existencia? ¿Hay algún sentido? ¿Qué nos ayuda a contemplar o admirar nuestro existir? Hasta yo me, hasta yo me mata porque yo les pregunto todo esto y hasta yo me quedo pensando, está bueno. En estos términos, en estas palabras, parece muy profundo, de hecho lo es, pero ¿saben qué es lo bueno? Que tenemos el poder de decisión. Somos los autores de nuestra propia historia y nosotros decidimos qué nos moviliza. Puede ser, no sé, hacer alguna actividad, probar cosas nuevas, juntarte con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos, a comer, por ejemplo, o hacerte un mate a la mañana. A mí me pasa que hay días que yo me levanto, me hago un mate y es la cosa más increíble, o un café, que puede parecer a simple vista algo insignificante si se quiere, pero nosotros decidimos darle ese valor a las cosas que hacemos, a las actividades que llevamos a cabo. Y para mí, el primer café en la mañana y con el solcito es, es invaluable. ¿Y quién me va a venir a decir algo? Me explico, cualquier actividad, sea en, no sé, mayor, gran o menor escala, más o menos importante, más o menos cotidiana, ustedes deciden darle ese valor y no hay nadie que les pueda venir a decir, che, esto es insignificante. Si a vos te gusta escuchar música mientras caminas, está perfecto. O, no sé, eh, hay un montón de ejemplos, pero bueno, lo pueden traspolar a distintos ámbitos, a distintas situaciones y es decisión de ustedes. Y lo importante es que lo puedan identificar y de alguna manera disfrutar de estas pequeñas grandes cosas que nos da la vida. Espero que estén muy bien, espero que les haya gustado, que les haya quedado algo de todo esto que hablamos y nos vemos en el próximo capítulo.